En la actualidad, tanto el gobierno nacional como PDVSA, mucha gente dice que están agonizando. El primero, el gobierno, ya como que no hay nada que se pueda hacer con él. Ahora, ¿qué se puede hacer con PDVSA? ¿Liquidarla? ¿Reconstruirla? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? Mira, mi visión, y es parte del acuerdo que ha llegado al Plan País, donde ha participado los principales partidos de la oposición, los gremios, la Iglesia Católica, universidades como la Central, la Simón Bolívar, la UCAP, la Universidad de Harvard. Nuestro planteamiento es salvar a PDVSA para que quede como empresa de los venezolanos. Eso se dice fácil, pero no lo es. Para hacer eso tenemos que redimensionar la empresa, entender que no tiene capacidad financiera para cubrir todas las obligaciones que tiene hoy, ni para gestionar todos los recursos que tiene hoy, en términos de los yacimientos que están bajo la autoridad de PDVSA. Y sobre todo, una cosa muy importante, entender que hay que abrir el sector para la inversión privada. Entonces, la clave para la recuperación petrolera venezolana, la clave no es privatizar PDVSA, sino abrir el sector a la inversión privada nacional e internacional. En la medida en que nosotros logremos redimensionar PDVSA para que se ocupe de lo que sí tiene capacidad de hacer, pero además entendamos que es una competidora entre muchas otras, abrimos el sector para que vengan las inversiones a hacer, a explorar, a producir petróleo, a refinar petróleo y a comercializar petróleo. En esa misma medida nosotros vamos a poder crear un ecosistema mucho más robusto que solo PDVSA. ¿Por qué privatizar PDVSA no es una solución mágica? Porque PDVSA es una empresa que hoy tiene 1.500% más de deuda de lo que tenía hace 10 años. PDVSA es una empresa que probablemente va a enfrentar unos 160.000 casos de recursos humanos, entre los que están hoy laborando allí, a quienes se les está violentando su contrato colectivo, los 19.000 despedidos del año 2002 a los que la empresa tiene que atender, los 30.000 jubilados a los que la empresa tiene que atender. Entonces, luego es una empresa que se enfrenta a un descrédito internacional tremendo, que parte de la existencia de un mundo sindical muy complicado dentro, en donde hay mafias internas, incluso que comercializan en buques de PDVSA, en instalaciones de PDVSA, todo tipo de productos ilícitos. Entonces, una empresa así, aunque esté privatizada, no puede cargar con la totalidad de la responsabilidad de aumentar la producción en Venezuela. Entonces, privatizar no es una solución mágica, no es una varita mágica, comenzando por qué significa privatizar PDVSA hoy, quién la agarraría, a qué precio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que eso es más, que la recuperación es más complicada, que de los 5.800 pozos que están hoy listos para ser recuperados, porque tienen requerimientos mínimos, que no son requerimientos muy complicados, que esos 1.800 pozos, bueno, de una parte de esos pozos se ocupará PDVSA como empresa pública, pero que otra parte se va a ocupar la empresa privada, ¿no? Nacional e internacional. Entonces, la virtud está en la combinación entre mantener a PDVSA como empresa de los venezolanos y abrir al sector privado para que aporte los recursos financieros que el Estado hoy ya no tiene. Además, sería fácil, si hipotéticamente la decisión fuera privatizarla, ¿sería atractiva para alguien en el exterior invertir en esta empresa? Bueno, la pregunta es, hay que verla desde la perspectiva del venezolano. ¿Es atractivo para el venezolano que le den dos lochas por PDVSA? ¿O por el contrario, es una meta de los venezolanos poder recuperar la industria para que más adelante se tomen decisiones, pero sobre una industria saneada, sobre una industria que esté en números azules, ¿no? Que le dé beneficio a los venezolanos? Entonces, nosotros no estamos defendiendo el atavismo y hemos combatido desde todo espacio el atavismo ideológico del chavismo y del madurismo, que ha puesto unas condiciones inaceptables para la inversión privada. Pero tampoco creemos que la solución es irse al otro extremo y que la República salga de todos sus activos, que la República salga de PDVSA y que regalemos PDVSA por $1. No, yo creo que tenemos una responsabilidad de al menos intentar salvar para los venezolanos tanto PDVSA como Citgo. ¿Cómo enfrenta esa politización interna en PDVSA? Porque se van a enfrentar cuando todo esto cambie, claro, a una gran cantidad de empleados públicos allá adentro que están politizados. Bueno, mira, yo te hago una apuesta. El 90% de los empleados de PDVSA está harto de este gobierno.
está harto el gobierno de lo que significa, de la politización, de la falta de profesionalismo dentro de la empresa, de los salarios bajos a cambio de la caja CLAP, es decir, está harto del sistema. Entonces, sí va a haber dentro de PDVSA sin duda grupos radicales que han sido los que han usufructuado, por cierto, los beneficios de esa empresa, más nadie se ha aprovechado de la empresa. Pero la enorme mayoría de los trabajadores son como el resto de los trabajadores venezolanos, están esperando un cambio y quieren y necesitan condiciones salariales y condiciones laborales mejores de las que tienen. Ahora bien, es un proceso, ¿no? Una de las cosas más importantes que hay que hacer en PDVSA es sacarle de arriba a toda la estructura que no tiene que ver con su función comercial. Por ejemplo, a PDVSA hay que sacarle de arriba la función de comercializar pollo, de repartir cajas CLAP, de atender viejitas. Es decir, esa no es la función de PDVSA. Para eso hay otras organizaciones del Estado, otras entidades del Estado que tienen esa función. Por ejemplo, de repartir comida, si ese fuera el caso, eso es otra discusión aparte. Pero del tema alimentario hay un ministerio. ¿Qué hace PDVSA metida en ese negocio si es un tema del ministerio? De la asistencia social de los adultos mayores, ¿qué hace PDVSA teniendo la mitad de su nómina en estos asuntos si hay ministerios y hay fundaciones y hay organizaciones del Estado para eso? PDVSA tiene que recuperar su centro en la actividad comercial, en producir petróleo, en refinar petróleo, en petroquímica, en comercialización del petróleo y sus derivados. Es decir, esa es la esencia de PDVSA y tiene que volver a eso, porque en la medida en que PDVSA sea exitosa haciendo eso, los beneficios de PDVSA van a permitirle al Estado hacer lo demás. Pero si tú sobrecargas a la empresa de costos, tú no vas a tener nunca un resultado positivo. Claro. Entonces, nosotros creemos que eso es clave, tanto como dividir la función para que no haya zarismo petrolero como ha habido en las últimas décadas, tanto como dividir las funciones del presidente de PDVSA, que tiene una función comercial, que tiene que dedicarse al negocio, que tiene que ser un gran conocedor de la materia, un hombre con experiencia en el sector comercial, como la función del ministerio, que por el contrario tiene la función de supervisar a PDVSA y a los demás actores en igualdad de condiciones, PDVSA y a las demás empresas, que tiene la función de dictar la política y que tiene la función desde el Estado de planificar la estrategia de Venezuela sobre sus riquezas energéticas. Entonces, hay que separar las funciones y eso va a ayudar mucho en el adelgazamiento, ¿no?, de la nómina de PDVSA, porque esos trabajadores serán transferidos a otras entidades del Estado que se ocupan de la función que hemos descrito. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevaría convertir a PDVSA en lo que debe ser? Bueno, recuperar PDVSA es una tarea de muchos años, pero recuperar la industria es algo que se puede hacer en relativamente corto tiempo. Es decir, si tú agarras, hoy Venezuela tiene 44 empresas mixtas de petróleo, tiene 6 empresas de gas, en donde PDVSA tiene una participación, pero tenemos socios privados. Esas empresas mixtas tienen una enorme capacidad de reactivar la producción rápidamente. ¿Por qué? Porque no están tan deterioradas como el esfuerzo propio de PDVSA, porque tienen un socio, en algunos casos las mejores corporaciones de petróleo del mundo, tienen un socio allí que más o menos ha mantenido la producción y que más o menos ha mantenido una estructura corporativa. Entonces allí el esfuerzo de las empresas mixtas para recuperar la producción va a ser vital, como también el esfuerzo de los consorcios privados que se puedan hacer una vez que destrabemos la camisa de fuerza de las empresas mixtas. Luego creemos que en una primera instancia el aumento va a venir mayoritariamente de este esfuerzo público-privado y del esfuerzo privado como tal, y luego entonces podremos tener también el aporte de PDVSA una vez que esté saneada, reestructurada, auditada, y que podamos tener una empresa nuevamente en marcha. Bueno, mira, Venezuela es un país con una deuda de unos 160.000 millones de dólares entre deuda comercial, deuda financiera, deuda de PDVSA y de otras entidades. Tiene este año unas exportaciones petroleras, de seguir la cosa como va, de no más de entre 8 y 10.000 millones de dólares. Eso nos convierte en el país más hipotecado, en el país más hipotecado de la tierra con respecto al número de sus exportaciones. Un país así no tiene capacidad financiera para gestionar por sí mismo solamente y de forma exclusiva y monopólica, que es lo que vos te ves, un monopolio, para gestionar de forma monopólica los recursos más grandes del mundo en materia de hidrocarburos. Nosotros tenemos que abrir el sector a la inversión privada porque solo así podremos sacarle provecho a nuestro petróleo. El petróleo es un gran recurso, pero está bajo la tierra y para sacarlo de la tierra requiere unas inversiones grandes. Si el Estado no tiene esas inversiones, lo que sucede es como aquella persona que tiene una finca de 30.000 hectáreas, pero que no tiene plata sino para sembrar maíz en una sola hectárea.
El resto de la finca se pierde en la maleza. Bueno, el petróleo venezolano se está perdiendo bajo la tierra. Nosotros necesitamos entender que en esta finca 30.000 hectáreas tenemos que ponernos a producir lo que nosotros podemos hacer y el resto tenemos que otorgar concesiones para que el sector privado invierta en Venezuela. ¿Y cuál es el beneficio de los venezolanos? Los impuestos, las regalías, ¿no? Toda la economía asociada a un campo petrolero, desde restaurantes hasta hoteles, hasta viviendas, hasta toda clase de empresas de servicios, el empleo para los venezolanos, transferencia de conocimientos y de tecnología. Los beneficios son muchos. Entonces nosotros tenemos que contar con la inversión privada para poder recuperar nuestra industria petrolera, porque la capacidad financiera del Estado está absolutamente menguada para poder hacerlo de forma monopólica.